Vamos metiéndonos en tema. Sí. En el programa pasado habíamos empezado a esbozar un poquito el tema de las pirámides. Sí, muy bien. Digamos, a nivel global, hemos comentado que pirámides hay en todos lados. Y casi todas las culturas, sí. Y casi todas las culturas tienen ese mismo tipo de estructura, desde Europa hasta América, incluso sin tener contacto con ellos, entre sí, ¿no? Se dice, o así lo proponía Nikola Tesla, que era un tipo que sabía mucho. De hecho, recordemos que cuando murió, al día siguiente el FBI incautó todo el material de él. Todos los papeles que tenía, ni el hijo pudo acceder a lo... Claro, inclusive creo que le dejaron patentar muy pocas cosas, ¿no? Sí, de hecho tenía un encontronazo, pues, si bien su mentor, cuando él llegó de Europa a Estados Unidos, su primer mentor fue Edison. Sí. Tomás Alva Edison. Creo que es croata él. Sí, pero ¿qué pasó? Edison le pagaba muy poco, como ocurre siempre. Sí. Le pagaba muy poco, se dice que le robaba las ideas. De hecho, si hoy, por ejemplo, usamos nosotros corriente alterna en los hogares, es gracias a Tesla. Claro. ¿Por qué? Edison proponía que era más seguro el uso de la corriente continua. Pero ¿qué pasaba? En un tendido largo, desde una usina o desde una central de producción de energía, si era un tendido largo, con corriente continua vos tenés mucha pérdida de potencial, por lo cual necesitas subestaciones cada cierto tramo para que no se te caiga la tensión. Claro. Cosa que no ocurre con la corriente alterna. La corriente alterna tiene menos pérdida. O sea que ponele que en corriente continua necesitabas 10 subestaciones en determinado recorrido, con la corriente alterna necesitabas 2. Claro. Por lo cual era muy económico. Sí, aparte vamos a recordar que Tesla proponía que la electricidad tenía que ser gratis para todos. Totalmente. Yo creo que Edison era un comerciante. El comerciante. Así que por ese lado también hubo una pelea bastante importante. Claro, pero al final Edison se quedó con el tema de la... Con la patente. Con la patente y con la energía, con la corriente alterna. Sí. Entre otras cosas, ¿no? Y comercializó eso. Bueno, esto tiene que ver justamente con las pirámides. Con lo que proponía Tesla, con la teoría que proponía Tesla, que las pirámides en realidad eran... grandes usinas eran generadoras de energía, sí. Y que se transmitían una con otra para formar toda una red. Sí. Pero obviamente la red se ve que es a nivel mundial. Sí. Por eso es que encontramos en distintos puntos que si las unimos están todas conectadas. Formás un dibujo. Formás un dibujo geométrico. Sí. Lo curioso es que obviamente lo que es Europa y Asia y América estaban separados, pero cada uno tenía su red de pirámides. Sí. El otro día estaba viendo, que no lo pude volver a encontrar, que en un pueblo de España una atracción turística era lo que se llamaba la mansión de la colina. Era una colina y una casa arriba que estaba abandonada ya. Y ahora vinieron a descubrir que en realidad la colina era una pirámide. O sea, no sabían que estaban construyendo arriba de una pirámide. Claro. Sería como que no tiene el piramidón y entonces en esa base... Claro, es una pirámide truncada. Ajá. O escalonada. Claro. Y construyeron la casa de arriba, pero sin saber qué era lo que había abajo. Ellos pensaban que en realidad era una colina común y corriente. Entonces la casa debe estar llena de energía. Se supone que sí. Si vos te fijás, habrás pasado 2 millones de veces y habrás entrado otras 2 millones de veces. En Playadito, en la entrada, hay una pirámide. Claro. Tiene una pirámide que se supone, o sea, según dicen los místicos más que nada, las pirámides tienen poderes curativos y poderes energéticos, por eso la forma. Claro. Está a una cuadra en mi oficina, así que la veo constantemente. La ves constante, bueno, ahí está. ¿Ves?
O sea que es una estructura que es omnipresente, porque ya hemos hablado que la encontramos en Croacia, en China, en Egipto, en México, en Perú, ahora en España. Y es una cosa muy, muy, muy interesante. El otro día estaba viendo un video sobre una pirámide negra, que le llaman la pirámide negra, que está en Egipto. Está a unos cuantos kilómetros digamos, de las tres pirámides las más famosas, ¿no? Que hoy por hoy está cerrada al público porque es tan antigua que está en peligro de derrumbe, o sea, siempre hay peligro de derrumbe. Un arqueólogo consiguió un permiso especial del gobierno de Egipto para entrar y filmar. Debajo hay toda una serie de corredores. El tipo hizo un croquis inclusive. En el fondo de uno de los pasillos, hay 3 sarcófagos. Y en el fondo de otro pasillo al frente hay uno solo, por lo cual se supone que uno era del faraón y el otro de las 3 esposas. Sí. Ahora, lo curioso es que los 4 sarcófagos, tanto el del faraón como el de las 3 esposas supuestas, ¿no?, están hechos de un material distinto al de la construcción de la pirámide misma. Claro. La pirámide es piedra arenisca, y los sarcófagos son de granito. Claro. Esas son las que están cerradas y selladas. No, están abiertas, están vacías. Ajá. Están vacías. De hecho, encontraron huesos humanos adentro, no las momias, sino restos. Sí. Así que se supone que fue saqueada o alguna de esas cosas. Ahora, lo curioso es que los sarcófagos, los 4 sarcófagos, son un poco más modernos que la pirámide misma. Así que tuvieron que meterlos ahí. ¿Cómo entró? Lo curioso es cómo entró, porque las puertas de acceso son más angostas que los sarcófagos. Son cosas de las que no se hablan mucho. Sí. O sea, la ciencia, ya sabemos cómo es. La ciencia es una cosa muy cerrada, donde vos proponés algo que está fuera del paradigma normal, fuiste. Le pasó, creo que lo comentamos en alguna vez, a una arqueóloga bastante famosa que 40 años después de haberla expulsado de la Sociedad Arqueológica de Londres, le tuvieron que pedir perdón. Porque la mujer vino con unas teorías locas sobre las ciudades mayas, se le rieron en la cara. Todos los escritos de ella nunca fueron publicados, y 40 años después descubrieron que era verdad todo lo que decía. ¿Sobre qué tema era? Y le tuvieron que pedir disculpas sobre la cultura maya. ¿Pero algún tema en específico? No recuerdo bien, pero creo que ella había planteado, creo que fue la segunda que planteó seriamente el tema de las piedras de Ica. Ajá. Las piedras de Ica, que según la ciencia moderna, entre comillas, están son cosas más bien modernas, no son reales. Pero ella sostenía que por el lugar donde se encontraban y todas esas cuestiones, tenía mucha más antigüedad que la que se le atribuye ahora. Vamos a recordar que son unas piedras con unas características especiales, medio lustrosas, que tienen cada una distintos tipos de grabados. No se repite grabado entre una piedra y otra piedra. Y algunas de estas piedras tienen dibujado el hombre antiguo con dinosaurios, con aves prehistóricas. Entonces, ¿es de dónde salieron estos dibujos? Pero no solo eso, sino que hay una de las piedras en particular, plantas también, que presenta una cirugía de corazón. Ajá. Una cirugía de corazón abierto. Y hace poco se descubrió en Perú el cráneo de un guerrero peruano con una placa metálica en la cabeza. Sí.
por adentro. No, afuera. Afuera, pero que encajaba justo con la parte que le faltaba del cráneo. Con la parte que le faltaba del cráneo. Claro, esa, sí. En Perú mismo tenemos los cráneos que están los alargados. Los alargados, que dicen que les ataban unos trapos, qué sé yo. Pero hay una cosa que no se tiene en cuenta. El cráneo, ponele que vos lo podés deformar hasta cierto punto, pero el cerebro no. Sí. O sea, una persona con un cráneo así difícilmente hubiese sobrevivido, porque el cerebro estaría bailoteando ahí adentro. Claro. Dice que para hacer este tipo de formato que tendrían los cerebros, le ponían 2 tablillas de cada lado al niño recién nacido, sí. Y lo ponían con distintos tipos de vendajes. Los vendajes se iban ajustando hasta los 2 o 3 años. Entonces el cerebro, la cabeza, el cráneo, va tomando esa estructura. Claro, pero el cerebro no. Claro. Que esto es lo que dicen que son formas, que es un homenaje a los dioses primitivos que tenemos. Inclusive en Egipto, cuando vemos este tipo de cráneos, existían en distintas zonas, y se dice que justamente las características del sombrero del faraón del Alto y Bajo Egipto justamente se utilizaba para tapar este tipo de cráneos. Eso. Bueno, de hecho, en la escultura más conocida de Akenatón, ya tiene ¿cómo es que se llama? El gorro que usaban los egipcios, no me acuerdo ahora. Tiene un nombre en particular. Pero ¿qué pasa? Están él y la mujer con los hijos, y los hijos también tienen esa característica de cráneo, alargado. Claro, y los que adoran al sol. Bueno, Akenatón fue el primero que propuso adorar como dios principal al sol, y por eso tuvo bastante lío. A través de la historia, distintos tipos de coronas de reyes que supuestamente siguen la sangre real, también ellos en la forma de las coronas tratan de tapar o emular esa parte de los cráneos alargados, y llegamos hasta nuestros días con la corona del Papa, que también tiene este formato de cabeza de pescado. De forma de cabeza de pescado. La cabeza abierta, y hay algunos tipos de atuendo que asemejan a un pescado. Bueno, volviendo a los cráneos alargados de Perú, se supone, por supuesto, que fueron alargados de forma artificial y qué sé yo, pero a la vez hay un cierto grupo que hace observar determinadas características fisiológicas que les faltan a esos cráneos, que todo ser humano los tiene, que son, si alguno ha tenido oportunidad de ver alguna fotografía o algún médico que haya visto un cráneo, se nota que tiene como rajaduras que no son tales, sino que son ya parte morfológica del cráneo. Y los cráneos alargados de Perú, que están en los museos, no los tienen. Están todos completos. Ya de por sí unidos. Es totalmente liso. Son totalmente lisos. El cráneo humano tiene debajo de los ojos, a la altura de los pómulos, tiene un par de orificios, que no recuerdo cómo se llaman, pero estos cráneos no lo tienen. Así que bueno, es bastante discutido todo ese tema, ¿no? En realidad, ¿cuál sería el problema? Habría que reescribir la historia. Habría que reescribir la historia, así como esta arqueóloga que propuso esta modificación y fue expulsada de la... Fue expulsada de la Sociedad Real de Arqueología. Y 40 años después reconocieron su trabajo y le tuvieron que pedir disculpas. Claro. Lo habrán analizado en más profundidad. Pero le arruinaron la carrera. Claro. Obviamente. ¿Cómo volver 40 años para atrás? Sí. No, imposible. No sé si es imposible a esta altura. Anoche estaba viendo un documental sobre John Titor, que después resultó ser un fraude, pero la teoría que propone es bastante fascinante. ¿Contamos un poco? Ya lo vamos a tocar, porque eso lo vamos a tocar cuando hablemos de viajes en el tiempo. Bueno.
En cuanto a estas cuestiones de las pirámides, de los cráneos, de las pirámides y todas esas cuestiones, yo iba a empezar por el lado de Asia, pero vamos a venir para América. Bueno. Vamos para Chichén Itzá, que es uno de los principales sitios arqueológicos, uh-huh, ¿sí? de la cultura maya. Sí. Hace un tiempo habían descubierto en una cámara secreta, no sé si viste, que en la pirámide principal estaba el sarcófago del emperador Pakal, uh-huh, que según dicen algunos teóricos que el tipo está montado en una especie de nave espacial, qué sé yo. Como en una moto. Algo una parecido. Moto espacial. Algo parecido. No se sabe si es así, pero yo le daría un 50 y 50, porque, uh-huh, por ejemplo, si vos querés, vamos al año 1920, viajamos en el tiempo, llegamos al año 1920 con un celular en la mano. Uh-huh. ¿Con qué lo comparan? Claro. No tienen nada con qué compararlo. Uh-huh. Entonces lo van a representar en base al conocimiento que tienen en esa época. Claro. Hemos hablado al respecto con los carros de fuego de la Biblia. En Egipto el libro de los muertos tiene visiones de carros de fuego. Uh-huh. Los romanos hablan de los famosos clipeus, sí, que le llamaban así porque se asemejaban en forma a los escudos que usaban los legionarios. Uh-huh. Pero bueno, obviamente mucho más grandes y volaban por el cielo, o sea que los romanos lo nombraban. Lo de Pakal, ¿qué siglo correspondería? Pakal dicen por ahí que es del siglo XII o XIII, ajá, por ahí más o menos. Porque creo que cuando abrieron el sarcófago no había nada dentro. No había nada. Uh-huh. De hecho, tampoco es uno de los misterios, justamente. Tampoco saben cómo lo metieron ahí. Uh-huh. O si lo tallaron ahí o cómo fue. La cuestión es que no hace mucho, vamos a recordarle a la gente que Pakal es un emperador muy famoso. El emperador más grande que tuvo el Imperio Maya. Claro, y entonces recomendamos que vean las figuras, sobre todo la del sarcófago, que son, uh-huh, bastante interesantes y tienen mucho para pensar y para deducir uno cuando ve el dibujo. Es lindo hacer esos ejercicios, o sea, no ceñirse a lo que te cuentan los libros de historia, uh-huh, lo que te cuentan los libros de ciencia y esas cosas. Es lindo ser crítico. Claro. Yo creo que hasta el reloj tenía. No, esos eran los sumerios. Ajá. Que en todas los bajorrelieves lo representaban como si fuera un reloj de pulsera, uh-huh, y con un bolsito. La carterita. Y los egipcios también tenían eso. Sí. Los egipcios también tenían el bolso, que ahí se suponía, dicen la historia, que llevaban las semillas de la vida. Uh-huh. Volviendo a Pakal. No hace mucho, fines del siglo XX, encontraron debajo del sarcófago de Pakal, uh-huh, una entrada secreta, y encontraron una especie de, no sé si decirle bañera o cosas así, llena de mercurio, uh-huh, que se suponía que no lo conocían. Sí. Ni siquiera saben de dónde sacaron, uh-huh, el mercurio. Lo mismo que en China. En China con el emperador y con el ejército de terracota está también en una pendiente que es como una pileta hecha de mercurio, y el cielo va flotando y va cayendo y se va teniendo movilidad la parte donde estaba el mercurio. Claro, el punto por ahí, el punto interesante no es que hayan encontrado una palangana llena de mercurio, ajá, sino de dónde lo sacaron. Claro. O sea, cómo lo obtuvieron. El mercurio no es fácil uh-huh, de procesar. Hoy sí, pero antes no. No, era imposible. Estamos hablando de unos cuantos siglos atrás. Uh-huh. De hecho, tampoco saben para qué lo tenían ahí.
Ujú. o por qué, con qué objeto, ¿no? La La forma de las te pirámides, decía antes, es lindo ser crítico, sí. ¿sí? O sea, empecemos a dudar, Ujú. ¿sí? Porque no todo es como te cuenta la historia. Claro. De hecho, si vos, lo hemos mencionado varias veces, la Gran Pirámide, ya que estamos hablando de pirámides y puntos energéticos, está compuesta por más de 3 millones de bloques, Ujú. algunos de los cuales llegan a pesar 60 toneladas. Y la historia tradicional te dice que la hicieron en 20 años. Ujú. Es imposible, no cierran los números. Claro. No Más cierran el los números. traslado, las personas que trabajaron en la construcción, no, no, no. Laburando 24 horas, Creo que es un bloque cada 20 cuántos segundos. un bloque cada 8 minutos Ajá, tenían que acomodar. sí. Y ojo, no es que solo lo tenían que acomodar, lo tenían que orientar, porque recordemos que la Gran Pirámide no tiene 4 caras, tiene 8. Sí. Amén de tener que hacer todas las mediciones correspondientes, porque está perfectamente alineada con los 4 puntos cardinales, Ujú. creo que con un error de 0,001 milímetros Sí. respecto de los puntos cardinales. No solo eso, sino que en conjunto con las otras dos, la de Kefren y Miserino. Miserino, están alineadas con la constelación de Orión, con el Ujú. cinturón de Orión. De hecho, la Esfinge, también lo hemos comentado, habían hecho un mapa por computadora de hace 10 o 12 mil años, y la Esfinge está orientada exactamente hacia donde sale el cinturón de Orión cuando Sí. anochece. Ujú. Pero eso hace, creo que algo de 10 o 12 mil años atrás. Sí. Vale decir que la historia está contando 6 mil años más o menos, y estamos hablando de casi el doble. Sí. ¿Mm? Pero Después bueno, también eso es muy interesante cuando veamos la parte de la Puerta del Sol y todo eso que la también Puerta del Sol. reviste otro tipo de edad que no, Sí, no condice. que no tiene nada que ver con... Claro. Amén del sitio de Pumapunku y de Tiahuanaco, dicen que esculpían las piedras, fíjate hasta dónde llega la negación, ¿no? O sea, Ujú. pero más que nada, digamos, o sea, digo esto y me lo saco encima, Sí. porque no lo puedo explicar. Es algo así, que lo hacían con hueso de pollo, Ujú. pulían las piedras con hueso de pollo. Me cuesta un poquito creerlo, Claro. me cuesta un poquito, ¿no? Sí. Lo mismo que decían de los egipcios que trabajaban con herramientas de cobre. Y con pedazos, con piedras redondas de esta piedra colorada, ¿cómo se llama? La que hay acá mucho en Misiones. Esta que es dura. Granito. Sí, el granito como lo que estaba por la avenida, por el bulevar. Ahí me mataste. Laja. Ajá. Lajas circulares que eran las únicas que podían romper el resto pero es imposible. Me cuesta mucho. Sí. Pero ahora después vamos a hablar de otro detalle. Bueno, vamos Después de la entonces a la gente que se quiera comunicar con nosotros, que lo haga a través de la línea de WhatsApp 3758-52-381, Twitch y YouTube Social Club 977, sitio web socialclub977.com, Instagram, Facebook y X al @socialclub K. ¿Vamos a la pausa? Vamos, enseguida volvemos. Bueno, volvimos, continuamos aquí en Relato del Oculto. Y un datito de color, ya que veníamos hablando de Egipto también. Sí. Vos sabés que cuando se momificaba a los faraones o a los personajes importantes, el proceso de momificación consistía en sacarle todos los órganos del cuerpo, Uh-huh. incluyendo el cerebro.
que se lo extraían por la nariz, Sí. se lo sacaban por la nariz, para no profanar, digamos, la cabeza del Que personaje, quede el ¿no? formato. Ahora bien, todos estos restos, estos órganos, se guardaban en unos jarrones hechos de un material durísimo que se llama diorita. Ujú. Son las piedras más duras. Ahora bien, los jarrones tienen una boca muy estrecha, por la cual no pasa ni siquiera la mano de un chico. ¿Sí? No pasa el puño de una criatura. Ujú. Bien, están pulidos por fuera y todo, pero también están pulidos por dentro. Mira vos. Y están hechos de una sola pieza. Entonces, ¿quién los habrá? ¿Cómo los hacían? Ujú. Hoy por hoy la diorita se puede manipular con herramientas con punta de diamante, que en esa época no existía, obviamente. Sí. Es raro y hay cosas que por ahí la ciencia, con la famosa venda en los ojos, no quiere ver, o se niega a ver, o es mejor no verla por las dudas. Claro, no da ninguna explicación de lo que Claro. realmente le sucedió. De hecho, hay una... En una de las canteras hay un agujero perfectamente cuadrado. Ujú. ¿Sí? Que se dice que sacaron el bloque entero de ahí, porque el bloque está justo abajo. Se ve que cuando lo sacaron se cayó y se partió. Ahora, ponele que hayan hecho los cortes laterales. ¿Cómo cortaron el fondo? Ujú. El fondo es imposible de cortar. Claro. No hay manera. No hay manera. Sin embargo, lo hicieron. Así como Porque quedó el cuadrado, el vacío exacto. quedó ¿no? el agujero exacto. Ujú. Como la pirámide, el obelisco también es enorme que está, que Sí. iba a ser el más grande del mundo y se partió por la mitad. Se partió por la mitad, pero ya lo tenían cortado. Claro, lo y tenían todo. cortado, pero con una precisión milimétrica. Sí. Inclusive todas las partes, los escritos y todo, cómo los tallaban en esa posición, siendo que era exacto. El tema era cómo lo movían. Sí. Porque También. vos podés tallar en un lugar, ponele, ¿no? En el lugar de origen, digamos, haces todo el tallado y qué sé yo. ¿Cómo lo movés? Ujú. Hoy por hoy las grúas más modernas, hay un bloque en una cantera rectangular que pesa alrededor de 120 toneladas. Ujú. Si es que no pesa más. No sé si era 120 o 1200 toneladas. Pero vos ves las imágenes de la gente parada arriba del bloque que está tallado. ¿Cómo lo movieron? Y hoy por hoy, no hay... Serían demasiadas grúas las que se necesitarían, de las modernas, para poder moverlo. Dice que también fueron árboles, pero el árbol, si vos ponés, le pegás media vuelta y se te hizo astilla. No, o sea que el no. árbol tampoco podía ser. Y tampoco había tantos árboles, digamos. Claro. Dicen que desplazaban los bloques de las pirámides con trineo. Ujú. No lo veo mover un trineo en la arena. Claro. Ya de por sí el trineo vacío es difícil. Imagínate con un bloque arriba de 30 toneladas. No sé si llegaste a mirar la película 10.000 antes de Cristo. Sí. Supuestamente Sí. los estiraban los mamuts, teledirigidos siempre con los hombres atrás que iban, y cuando se desataba una, caía eso para atrás y después lo trasladaban de esa forma a través de barcos, pero el barco, ¿qué iba a aguantar ese peso? Era imposible. Por eso te digo. Está todo como ese, eso es un tema no resuelto. Es lindo a veces empezar a cuestionar las cosas y empezar a investigar por uno mismo, digamos, ¿no? Volvamos para América, estábamos hablando de Tiahuanaco, Sí. La Puerta del Sol, la famosa Puerta del Sol, que entre los grabados en el dintel superior está Viracocha. Sí.
que es, le llaman la serpiente emplumada y un montón de cosas más. Se decía que tenía alrededor de 800 o 900 años. Otras teorías dicen que tenía 2000 o 3000, que era, inclusive algunos postularon que era contemporáneo a las pirámides. ¿La estatua o el relieve de No, la no, no, puerta? la puerta en sí. Claro, la puerta en sí. Sí, la puerta tiene un tallado, vamos a decirle a la gente, que es como una pared con un cuadrado, y después vos pasás ese cuadrado y tenés arriba dos relieves de dos cabezas de ambos lados, y metro más allá, en lo que vendría a ser como una especie de patio de armas, hay una estatua de un hombre pelirrojo de ojos claros, que supuestamente salió del lago Titicaca y se trasladó hasta este lugar. Se hicieron las pruebas de carbono entonces en ese lugar. Sí, y según un arqueólogo alemán, que fue silenciado, fue desmentido, fue cuestionado. Muy cuestionado, llegó a calcular que tenía alrededor de 15.000 años de antigüedad la puerta. Sí. Tenía entre 12 y 15.000 años. No me sorprende. A mí, por lo menos, no es algo que me sorprenda. Incluso hay un... Y creo que, y nos quedamos cortos porque von Daniken dijo que podía llegar a calcularse hasta 25.000 años antes de Cristo. Sí. Igual, bueno, por ahí no tanto, pero yo creo que 15.000 años. Y ya es decir mucho. Claro, porque vamos a decir que el hombre como hombre en sí, en la Tierra, está hace 5.000 años. Homo sapiens, sí. Sí. ¿Cómo llegamos un poco más atrás? Un poco más atrás. Los primeros restos de homínido calcula que están en alrededor de 300.000 años. Cuando, digamos, empezó la evolución verdadera, ponele, del primate al hombre. Hay un lugar en particular en Pumapunku que es como una especie de anfiteatro, ¿sí? Que tiene paredes rectas, alrededor tiene sillares, alrededor más arriba, pero entre las paredes, entre las piedras de las paredes, que por supuesto están hechas sin cemento, sin nada, están piedras encajadas perfectamente unas con otras. Sí. Cada tanto aparecen cabezas, que se supone que representan dioses, personajes importantes del pueblo, qué sé yo. Pero y las distintas razas de la humanidad hay que se conocían. Par de cabezas que se asemejan mucho a los grises, a los famosos grises. Por la forma de los ojos alargados, la cabeza triangular. Ponele que la erosión haga aparecer eso, pero ¿y si no? Me parece raro porque, o si no, ¿cómo las otras cabezas no se cambiaron? Los bloques en forma de H, que están todos esparramados por ahí, pero resulta que encajan unos con otros como si fuera un rasti. Sí. Están tan exactamente esculpidos, claro, que encajan unos con otros. Y uno al lado de otro no puede pasar ni una hoja de papel. Exacto. Y además, en la parte de arriba tienen una especie de calado que antiguamente, por los restos que encontraron adentro, estaba relleno con metal. Sí. Sí, o sea que era como una especie de traba para que los bloques no se movieran. Incluso... como que estaban listos para soportar un movimiento de placas teutónicas y no se caiga el edificio. Y no se caiga. Bueno, lo mismo pasa ¿cómo es? En Perú, en Machu Picchu. Sí. Las piedras están puestas en forma tan exacta que no hay terremoto que lo tire. Y son zonas de terremoto, ¿no? Sí, por supuesto. Y la mayoría de las estructuras aún sobreviven. Las antiguas, las modernas no. Por eso me encantaba un meme que había visto el otro día de la famosa Vía Apia en Roma, que dice: los romanos construyeron caminos que duraron 3.000 años, y abajo una ruta llena de pozos que dice: y después vinieron los ingenieros. Qué inteligente. Claro.
Bueno, volvemos para América. Creo que habíamos comentado alguna vez que la forma que tienen los edificios principales de Pumapunku fueron destruidos por una inundación, por la forma en que quedaron ahora. Sí, porque tienen distintos, en distintas partes se puede llegar a encontrar como pedazos de o fracciones del fondo del mar, de caracoles, Sí, que están metidos adentro de distintos de los tallados. Eso es lo que hace presuponer que eso estuvo en el fondo del mar. pero no había mar. Claro, ¿Hace cuánto había mar? Bolivia no tiene mar. por supuesto. Y estamos Este, hablando de un lugar altísimo, uno de claro. los lagos más altos del mundo. Bueno, se dice que la civilización de Pumapunku, digamos, los dioses fundadores surgieron del lago Titicaca, Sí, que hoy por hoy es el lago más alto del mundo, claro. Salieron caminando de ahí. que salieron caminando de ahí. Se enlaza, por ejemplo, con la leyenda de los Kappas en Japón, Ajá. o de los Que era una perla gigante que sale una mujer de adentro. de un lago, de adentro de un lago. Se enlaza también con las leyendas del pueblo Dogón, de África, que su dios principal salió del fondo de un lago. Hay muchos puntos en común demasiados para mi gusto, con todas las leyendas que se cuenta a cada pueblo y a nivel mundial. Vos fíjate que no hace mucho también descubrieron, por ejemplo, que viste que el maíz es originario de Sudamérica, Sí. o sea, en Europa no existía. Pero ¿qué pasa? Colón en uno de sus diarios anotó que encontró, esto previo al viaje, ¿no? Encontró en una isla de España una familia que cultivaba maíz, pero no sabían explicar de dónde había llegado. Yo creo que también, aparte del sistema de barcos y todo eso, a veces ellos se guiaban por las corrientes marinas, que te marcan tipo como una autopista dentro del mar que Ujú. te lleva solo. Dice que Claro, eran los que agarraban los vikingos y gracias a eso ellos llegan primero a la parte de la isla de Terranova. se dice que los vikingos fueron los primeros que llegaron a América, no Ujú. fue Colón. Claro, Es más, de hecho Colón no es que descubrió América, América ya estaba ahí, sí. no descubrió nada, la encontró y encima la encontró de casualidad, porque él pensaba llegar al A otro la lado, India. a las Indias. Eh, por eso digo, hay muchos puntos de contacto entre las civilizaciones. Fíjate que todas hablan de un diluvio, Ujú. tanto en América como en Europa como en Asia, todas tienen Claro. su leyenda del diluvio. Y hay pruebas como por ejemplo esto que estábamos hablando, Pumapunku, que encontramos este tipo de detalles, estos caracoles Ujú. dentro de los fluidos, Sí, dentro de las construcciones. Y también, yo no sé si vos llegaste a ir alguna vez a Salta, que encontrás dentro de las paredes las conchas de mar que están pegadas. sí, bueno, no fui, pero sí, 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 lo he sí. visto, lo he visto. Hay un lugar que se llama el anfiteatro y ahí hay Lo he visto en documentales. y hay una puerta en ese lugar que se llama la puerta de una tribu, los Diaguita, que dice que fue el dios, el sacerdote, a hablar con su dios y él abrió una puerta también que no llevaba a ningún lado porque es un tallado solamente dentro de la pared, se abrió y pasaron a otra esfera. Tipo Enoch, Desaparecieron, sí. Todo un pueblo, Diaguita. tipo Enoch. Ujú, Que sí, dice que iba caminando junto con Dios y de golpe desaparecieron los dos como que se los llevó Dios. claro, y esto fue previo al diluvio, Ujú. que según las costumbres que se fueron transmitiendo de manera oral. Eh, es fascinante todo esto. Para, o sea, para el que le gusta la investigación histórica y qué sé yo, a veces hay que suspender un poco la credulidad
y empezar a ver un poco con otros ojos todo lo que te cuenta la historia oficial, digamos, ¿no? Claro. Por ejemplo, lo que te decía recién de los huesos de pollo, o que los egipcios tallaban los bloques con herramientas de cobre. El bronce todavía no se había inventado. La espada del rey Tutankamón, que encontraron dentro del sarcófago, la funda, la vaina de la espada, obviamente adornada con oro, piedras preciosas, pero la hoja es de hierro puro, cosa que en la naturaleza no existe. Sí. Ahora bien, no tenían la tecnología para forjar el hierro puro. Es más, de hecho se hizo un análisis espectrográfico y se descubrió que era de hierro meteórico. Ahora, ¿cómo lo fundieron? ¿Y de qué parte trajeron? Vaya, un meteorito puede caer en cualquier lado. Claro. Tenés Chaco, el campo del cielo, sí, por ejemplo. Tenés meteoritos exhibidos en el Planetario de Buenos Aires, que no sé si seguirá funcionando ahora, pero me acuerdo yo haber ido de chico y era una cosa maravillosa. El Chaco es bastante interesante, el lugar donde están los meteoritos, donde cayeron. Y como decís vos, la ruta de la vía Apia, ahí también hubo muchos ingenieros porque la ruta está destruida, la del Chaco. Una pena, realmente. Bueno, te decía, está la espada de Tutankamón, está forjada en hierro meteórico. Sí, ahora, pero no, me parece que yo me expliqué mal. ¿Cómo sabían ellos cuál era la piedra de meteorito para poder hacer esta extracción? la habrán visto caer, supongo. Ponele que la hubiesen visto caer. Sí. Ya está, van, lo juntan. Ahora, ¿cómo lo trabajan? Claro. Porque el hierro puro, para malearlo se necesita una determinada temperatura y no tenían herramientas, o suponemos que no tenían herramientas como para lograr un horno con esa temperatura, claro, o una fragua con esa temperatura. De hecho, recordemos que ellos trabajaban el cobre, el bronce todavía no existía. Por eso vuelvo a repetir lo que decía antes, es lindo cuestionar. Sí. Es lindo cuestionar y no tomar todo tal cual te lo dicen. Y esto lo digo a todo nivel. A todo nivel. No solo de los temas que estamos tocando acá, qué sé yo, que hablamos un poco de leyendas y todas esas cosas, sino a todo nivel. A todo nivel es lindo cuestionar. Vamos al tema de estas excavaciones que se encontraron en Turquía, que también son bastante interesantes. Göbekli Tepe. Göbekli Tepe. Que lo vienen excavando hace 15 años más o menos. Sí, porque se encontró hace 15 años. Y dice que es el 3% de todo lo que está tapado. De todo lo que está tapado. Pero además no se sabe por qué lo taparon. ¿Sí? O sea, hicieron trabajos magníficos, tallas de animales, incluso animales que no son originarios de esa zona. Pero ¿cómo los tallaron? Porque uno talla lo que uno ve. Entonces evidentemente o era gente que vino ahí de otro lugar de la cercanía, porque estamos hablando de un mundo no globalizado, y entonces lo pudo tallar, o si no, ese animal estaba ahí, que claro. Estamos hablando de animales prehistóricos. Claro, inclusive, bueno, en esto por lo menos aflojaron un poco los científicos y le asignaron una edad de aproximadamente 10.000 años. Un poquito más generosos. Y ojo, un poco más porque dicen que podría haber sido contemporáneo a la última glaciación, que fue hace 15.000 años más o menos. Entre 13 y 15.000 años. Tiene unas tallas maravillosas. Maravillosas, o sea, obviamente son figuras estilizadas, qué sé yo, pero representan obviamente lo que veían hombres que ya usaban ropa, usaban calzado, y estamos hablando de hace 13.000 años. Sí. Animales que posiblemente estén extintos, pero que no son oriundos de la región.
animales prehistóricos que se suponía extinguidos hace mucho. Bueno, en la década del 40, creo, 30 o 40, habían pescado en el Pacífico. Unos pescadores sacaron un pez que no sabían lo que era, porque nunca lo habían visto. Había sido que era un celacanto vivo, un pez que se suponía extinguido hace 60 millones de años. Sin embargo, lo sacaron vivo. Claro. Y volvieron a pescar algunos más. Es más, algunos se conservaron, pero murieron por el tema de la presión. Pues los tipos tiraban redes, qué sé yo, y sacaron uno de casualidad, y después sacaron otro y otro. Y eran animales supuestamente extintos hace 65 millones de años. Claro. Y los sacaron vivos. Entonces, como decís vos, hay que seguir cuestionándose Hay hasta que seguir eso. hay que seguir cuestionando. De hecho, las reconstrucciones que se hacen de dinosaurios son meramente teóricas, porque no es que los bichos eran así. De acuerdo a algunos huesos que encontraron, porque recién ahora se están descubriendo esqueletos enteros, pero cuando comenzó la paleontología moderna, se basaron en la estructura de algunos huesos, qué sé yo, para darle forma a determinado tipo de animales. Sí. En el templo de Angkor Wat, Ajá. en Indonesia, entre todas las tallas que hay en el templo, está la talla de un estegosaurio. ¿De dónde lo sacaron? El templo tiene alrededor de 1100, 1200 años de antigüedad. Ahora, hace 1200 años, ¿de dónde sacaron la figura de un estegosaurio? Es imposible. Ahí hicieron también una que parecía un astronauta, qué sé yo, pero eso se descubrió que fue un fake, que lo hizo un gracioso. Sí. Hasta ahí vamos bien. Pero un dinosaurio. Esos templos, los de Angkor Wat, son un conjunto de templos. Claro. No es uno solo. Claro. No, toda una región está lleno de esto. Así que bueno, nos ha atrapado el tiempo. Sí, nos ganó el tiempo y no podemos volver para atrás para empezar de vuelta. Todavía. Así que todavía. Todavía. ¿Qué te parece si seguimos con el mismo tema el próximo programa? Que está bastante interesante. Vamos a hablar de las ciudades antiguas. Sí. Las ciudades y las construcciones antiguas. Sí. Vamos a ver si podemos traer algunas fotos para ir pasándolas en pantalla. Dale. Así que bueno, Gustavo, te doy las gracias otra vez, Walter, por compartir esta mesa. Muy bien. Y si Dios quiere, nos encontramos de nuevo el próximo jueves a las 20. Próximo jueves. La cita es esta. Es esta justamente. Así que bueno, hasta el jueves. Bueno, hasta el jueves, audiencia. Y gracias. Hasta luego.